Yo estaba allí el día en el que se reveló el enigma, el secreto, el misterio del cuadrado negro de Malevich. Alguien dirá, pero este tipo ¿cuántos años tiene? En realidad no estaba cuando Malevich presentó el cuadrado negro, ni siquiera cuando dice que lo concibió en el año 1913 o cuando lo presentó en una primera exposición, en la famosa exposición 010 de los futuristas rusos. Yo estaba allí el día en el que se reveló el misterio, el secreto, el enigma del cuadrado negro de Malevich, que fue el 15 de enero del año 1993. Extraña fecha, diréis algunos. Fue el día en el que Ángel González García impartió la conferencia inaugural de la exposición de Casimir Malevich que se hizo en la Fundación Juan March. Ángel González García fue, sin ninguna duda, uno de los historiadores del arte español más importantes, sin duda uno de los más seductores, de los más fascinantes. Y ese día, como en tantas otras ocasiones, se congregó un público numeroso para escucharle. Durante unos 45 minutos estuvo desgranando todo el conjunto de interpretaciones que rodean a Malevich y desde el principio dijo que Malevich estaba rodeado por una masa de oscuridad, que oscuras eran sus intenciones, que oscuras eran sus imágenes, que oscuros eran también sus seguidores. Incluso durante toda la conferencia habló una y otra vez que los supremáticos no eran otra cosa que una secta y que incluso llegaron a aparecer herejes o comportamientos heréticos dentro del país de los supremáticos. Esa conferencia me impresionó sobremanera y podéis escucharla en el repositorio de las conferencias de la Fundación Juan March. Por cierto, una conferencia sin imágenes, lo que hace que cuando la estás escuchando te encuentres con tu pantalla en un impresionante fundido en negro. Es una conferencia que volví a escuchar otra vez, si la memoria no me traiciona, en la nave, el estudio que tenía Manolo Quejido, José de León y otros artistas en las afueras de la ciudad de Madrid. Y he vuelto a escuchar otras 3 ocasiones esa conferencia a través del repositorio que acabo de nombrar en internet de la Fundación Juan March. Hoy mismo, mientras estaba caminando en la cinta continua del gimnasio, he vuelto a escuchar esta conferencia y sin duda es una buena conferencia, no sé si para adelgazar, para engordar, en cualquier caso para recordar a un gran pensador de las artes. En la conferencia le concede también muchísima importancia a Pavel Florensky y a la perspectiva invertida y a todo lo que fue las meditaciones sobre los iconos rusos de Florensky. El propio Malevich, que lanzó diversas interpretaciones de lo que suponía el cuadrado negro, dijo en una ocasión que era el desnudo icono de nuestra época. Me interesa esta idea de desnudo icono. ¿Qué significa un icono desnudo? ¿Qué sentido podría tener el desnudamiento de los iconos? Entendiendo que nosotros no miramos a los iconos, sino que los iconos son formas de la trascendencia de la divinidad que nos contemplan y nos miran a nosotros. Me encontré en distintas ocasiones con el cuadrado negro de Malevich, por supuesto, en la exposición hace ahora ya más de 30 años en la Fundación Juan March. Volví a ver ese desnudo icono de nuestro tiempo en el cierre de la exposición de las colecciones del Hermitage, cuando se trajeron al Museo del Prado y era prácticamente la última obra, como si el cuadrado negro fuera un punto y final. Volví a encontrarme con el cuadrado negro en la exposición dedicada a Malevich en la Tate Modern, en la que además se había reconstruido la estancia famosa de la exposición 010 de los cubofuturistas rusos, colocado el cuadrado negro en una esquina, en el espacio que propiamente en una casa ocuparía un icono ruso. Alexander Gahn, más de una década después, consumada ya la así llamada revolución bolchevique, dijo que no se escribía en la Unión Soviética sobre Malevich y que no se sabía si el cuadrado negro era el final de la burguesía o acaso un emblema del triunfo del proletariado. Y acto seguido dijo, lo que sí sabemos es que por aquí no se va a ninguna parte. Esta frase de Alexander Gahn, de que por aquí no se va a ninguna parte, es una frase que repite una y otra vez en su conferencia Ángel González García. Tal vez el cuadrado negro fuera un obstáculo que nos impedía ir a alguna parte a través de él. Puede que fuera una ventana cerrada. En cualquier caso, para mí, la conferencia El enigma del cuadrado negro de Ángel González García sí fue algo que me llevaba a otra parte. De hecho, fue lo que me llevó desde mi obsesión estético-filosófica y mi atención a la teoría literaria o a la filosofía de la literatura, fue casi propiamente esa conferencia
la que me llevó hacia la reflexión crítica sobre el arte contemporáneo, y unos meses después, inspirado por esa conferencia, escribí un texto que en realidad no es otra cosa que un homenaje no tanto al cuadrado negro, cuanto a la forma en la que desnudaba el desnudamiento del cuadrado negro Ángel González García. Meditando sobre el cuadrado negro, Ángel González dice que aparecieron unos heréticos, pero también algunos ortodoxos. Por ejemplo, pensemos en la historia de los dos cuadrados, el rojo y el negro, que desarrolló el Lissitzky, o cómo algunos de los seguidores hicieron variaciones sobre el cuadrado negro. Si habéis contemplado en directo en alguna ocasión algunas de las distintas versiones del cuadrado negro, sabéis que se trata de un cuadrado que es un tanto irregular o que no está dibujado, trazado de forma perfecta, y que incluso en algunas de las versiones el negro está agrietado. Algunos han señalado que en realidad el cuadrado negro tapa una imagen previa, oculta una imagen anterior, una imagen que sería una imagen figurativa, e incluso algunos han empleado los rayos X para ver qué es lo que oculta, qué es lo que encubre, qué es lo que vela el cuadrado negro. Janis Kounellis, como siempre con enorme brillantez, dijo que a través de las grietas del cuadrado negro se contempla el oro de Bizancio. En alguna ocasión, Malevich, cercano por supuesto a Mayakovsky y a Kletnikov, que inventó el famoso idioma del Zaun, que traía del futuro del país de los suprematicos, Malevich dijo que lo único que quería revelar era propiamente la nada. ¿Acaso el cuadrado negro sea el bolsillo pobre o el bolsillo de la pobreza de nuestra época? ¿Acaso sea la revelación y la manifestación del nihilismo? En cualquier caso, lo que sí sabemos es que se utilizó como una bandera para el final del tiempo de las banderas. Fue utilizado también en el funeral de Malevich y forma parte incluso de su propia tumba. Símbolo, por tanto, del final de algo. Escribía Antonio Gramsci que cuando lo viejo aún no ha desaparecido y lo nuevo apenas está empezando a presentarse, en el intervalo se manifiestan lo que Gramsci llamaba síntomas mórbidos. Y me pregunto retóricamente, ¿es el cuadrado negro un síntoma mórbido del tiempo del triunfo de lo revolucionario y de las vanguardias? ¿Es el cuadrado negro casi un símbolo, diríamos, retro-galileano de un mundo que se mueve y que incluso se mueve a pesar de los dogmatismos del realismo socialista que lo obligaron a Malevich y a otro a abandonar lo que fue el esfuerzo experimental de una indagación, de una revelación de un mundo de negatividad, oscuridad y nihilismo? ¿O acaso dando vueltas al cuadrado negro no hemos sido capaces de entender todavía qué es lo que representa para nosotros? Sin duda el cuadrado negro es, junto a la Fontaine, la fuente de Marcel Duchamp, uno de los elementos fundacionales, uno de los pilares, de los cimientos del arte contemporáneo, del arte que todavía sigue hoy interpelándonos, ¿no? Y pienso en algunas ocasiones de una forma naif o muy ingenua, que acaso cuando contemplamos el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich nos centramos demasiado en su oscuridad, en su negro agrietado, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene también el fondo blanco. ¿Qué es ese fondo blanco? Como también sobre qué se apoya la fuente duchampiana. Yo creo que eso nos obligaría a pensar que acaso algo no tanto importante cuanto fundacional, fundamental y determinante tanto de la fuente duchampiana cuanto del cuadrado negro de Casimir Malevich es el passepartout, el parergo, el pedestal en el caso de Duchamp, el marco en el caso de Malevich. Porque acaso no es un cuadrado negro sobre fondo blanco, sino un cuadrado enmarcado en blanco. Y si la perspectiva inversa es darle más importancia al fondo que al primer término, ¿acaso tenemos que empezar a darle más importancia a ese enmarcado blanco que a ese fondo negro y pensar que a través de las grietas del cuadrado negro se ve también acaso un blanco y una mínima esperanza, aunque como decía Kafka, si existe esperanza no es para nosotros?